Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ahora que empiezan a subir de nuevo las temperaturas en los mercados, y es cuando hay que ser más fríos y más calculadores. Cuando esperas ganar por goleada y te tienes que conformar con ganar por la mínima, la victoria se convierte en derrota. Si esperas que la inflación baje de forma milagrosa y que tu Banco Central cambie su política monetaria por un solo dato, lo normal también es que te la pegues. Y si te crees a pies juntillas las mentirijillas de Lagarde y del Banco Central Europeo, directamente estás muerto. La recesión será bastante más larga y más dura de lo que prevén el Banco Central Europeo y todos los organismos oficiales. Así lo cree Capital Economics. Enseguida lo vamos a contar. Antes vamos con los hechos. Y los hechos hasta ahora siguen estando en Estados Unidos. La jornada de hoy, miércoles, está totalmente condicionada por el resultado de las elecciones de mitad de mandato. Y aunque todavía faltan muchas horas y mucho escrutinio para conocer el resultado final, el referéndum lanzado por la oposición contra Biden se puede decir ya que ha fracasado totalmente. Los republicanos siguen a esta hora muy lejos de la mayoría en la Cámara de Representantes. De los 218 escaños que necesitan, ahora mismo estarían en 199 frente a 172 de los demócratas, y tampoco están logrando, como vemos, el objetivo de recuperar la mayoría de 50 senadores en el Senado, donde hay prácticamente un empate técnico: 48 senadores demócratas frente a 48 senadores republicanos. Así que una victoria amarga, con sabor a derrota para los republicanos, porque esperaban arrasar y están obteniendo los peores resultados de un partido de la oposición en unas elecciones legislativas con un presidente en su primer mandato desde 2002. Biden quería poner, por ejemplo, un impuesto a las petroleras y a las empresas energéticas, y ahora en principio lo va a tener más fácil. La política siempre influye, y ahora más que se unen la hiperinflación, la guerra en Ucrania y las tensiones con China. ¿Podría una victoria republicana dar un giro de 180 grados en el apoyo de Estados Unidos a Ucrania contra Rusia? ¿Seguirá vendiendo Joe Biden armas a Ucrania? El apoyo a Ucrania baja de intensidad y aumenta al mismo tiempo la presión para que Ucrania acepte dialogar con Rusia. Zelensky, el presidente ucraniano, mientras tanto sigue enrocado y dice que las negociaciones son imposibles mientras Putin sea presidente. Pero aquí llega la novedad de las últimas horas: se ha abierto por primera vez a establecer condiciones para las conversaciones de paz, que Ucrania conserve su integridad territorial. Puede que la guerra sea un caso perdido para Rusia, pero Occidente tampoco quiere que Ucrania declare o gane esta guerra, que declare la victoria. Y todo tiene un límite, hasta la paciencia de los contribuyentes. A todo esto, la Agencia Internacional de la Energía va y dice que la OPEP, el cártel de países productores, está generando más inflación con los recortes en la producción. Europa sigue estancada o atascada en las negociaciones para crear un tope para el precio del gas y el petróleo ruso. Y Capital Economics, aquí viene hoy el tirón de orejas, prevé 3 caídas trimestrales sucesivas del PIB a partir de este cuarto trimestre y un descenso del 1,5% del PIB el próximo año, en 2023. Esos son 6 décimas más de la previsión del Banco Central Europeo, que está en el 0,9%. Y Capital Economics argumenta esta mayor contracción o una mayor recesión en Europa por una fuerte caída del consumo, a pesar de todas las ayudas y todas las subvenciones que se están produciendo, sobre todo en el terreno energético. Las bolsas han cambiado de color verde, el color verde de la apertura por el rojo, a medida que se han ido conociendo esos resultados de las elecciones en Estados Unidos, y mañana llega el gran dato, el dato de inflación de octubre en Estados Unidos. Las expectativas no son del todo negativas, porque el mercado espera que se reduzca del 8,2 al 8%, pero el sentimiento en general sigue siendo frágil y la cifra seguirá estando por encima de la zona de confort de la Reserva Federal. El endurecimiento monetario de la Reserva Federal es lo que más sigue pesando en el ánimo. La inflación seguirá subiendo y el dato nos dará pistas, eso sí, sobre los planes futuros del Banco Central de Estados Unidos, que se debate ahora mismo entre subir 50 o 75 puntos básicos como la última vez. Cada vez más miembros parecen postularse a favor de pausar el ritmo de subidas. Williams, de la Reserva Federal de Nueva York, dice, por ejemplo, que las expectativas de inflación a largo plazo están ancladas. Y Rosengren, de la Reserva Federal de Boston, que Estados Unidos se encamina hacia una recesión, pero una recesión leve. Y ya saben, si mañana el dato es mejor de lo previsto, habrá alegría, y si el dato es malo, pues nos llevaremos, o se llevará a los inversores, una gran decepción y posiblemente una vuelta a los mínimos del año.
El temor a la inflación y a la recesión se suma al fracaso de los republicanos y los rendimientos de los bonos vuelven a la carga, aunque el Nasdaq aguanta de momento por encima de los 11.000 puntos. De momento. Se habla también de la venta de acciones de Tesla, de Elon Musk, por valor de 4.000 millones de dólares para financiar la compra de Twitter y de la caída del 50% de Tesla desde noviembre de 2021. También se habla, por supuesto, de la gran escabechina en el empleo dentro del sector tecnológico. En lo que llevamos de mes, Elon Musk ha despedido al 75% de los empleados de Twitter. Apple ha congelado las contrataciones y reducirá su capacidad de producción. Estamos a la espera de que Zuckerberg anuncie despidos masivos en Meta, en Facebook, algo que podría suceder este mismo miércoles. Y la ola ha llegado también a otro de los pesos pesados, a Microsoft. Malos tiempos también para las criptos. Binance, el mayor exchange de criptodivisas, ha tenido que salir al rescate de su gran rival, FTX. El mercado de las criptos se vuelve a derrumbar y Bitcoin, ojo al dato, pierde ya un 70% de su valor desde su máximo histórico. El IBEX 35, por su parte, se queda hoy sin los 8.000 puntos y el futuro del S&P 500 está en 3.826 puntos. Es decir, a mitad de camino de la resistencia de los 3.900 y el soporte de los 3.700. Como ven, todavía queda mucha